Amigos, es un gusto saludarles nuevamente en este tutorial. Hoy vamos a hablar de cosas clásicas. En YouTube existe este canal que se llama Música Sin Final y me gusta, bueno, a mí en lo personal me encanta todo su contenido, la música, las promociones, los anuncios de aquella época. Fíjense que a veces me da como un déjà vu y es como que yo ya estuve allí o ya viví una época. Es más, aquí en Ciguatepeque, donde yo vivo, yo trabajé en una estación de radio que por fortuna encontré esta consola. Fíjense, miren, esta es una LP3 antiquísima. No recuerdo qué marca es, pero en esa radio donde yo trabajé existe esta consola. Aún todavía la radio está en funcionamiento. Pertenece al señor Vaires. Y hablé más de alguna vez en este micrófono. Este micrófono me llamó la atención porque estas promos, si yo les pongo un tantito de estas promos acá, ustedes van a identificar que hay un sonido o un ruido rosa en sus grabaciones. Escuchen un poquito. 1930. Nace una estrella. XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire. ¿Escucharon? 1930. Nace una estrella. Qué vozarrones de aquella gente, ¿no? Qué envidia, caramba. Pero fíjense que trayendo esas cosas a la actualidad y hablando de ese micrófono y ese equipo, había un señor aquí, ya falleció, el profesor también, primo hermano del propietario de la estación de radio. Este se asemeja más al tono de él porque él hablaba así como que tenía algo aquí en la nariz, así. Presentamos. Escuchen. Presentamos. Algo más o menos así grababa él. Música para recordar. Pero música antiquísima. Canciones del ayer que nos trae gratos recuerdos y que nos hacen recordar momentos de nuestra juventud. Bueno, no dice así, pero así más o menos se asemeja el tono. Entonces, quise hacer un videíto así como quien dice cómo se producían las promos de antes, incluyendo esa de la XCW. Antes se dice que, bueno, yo no viví esa época, por supuesto. Por instinto, les digo que es como que si yo viví una época así como la de 1930 al escuchar esa música y es como un déjà vu. Pero los que producían esa cosa tenían una cinta así como cinta de cassette de película y sobre esa cinta iban grabando, habían unos carretes así. No le hacían mucho, pero el estilo de grabación de antes era más o menos, voy a quitarles control. Esta es la voz que hice, pues sí, conforme lo que he escuchado aquí en la radio del profesor, el tono que utilizaba él en la grabación era este. Presentamos música para recordar. Entonces, esta voz, para que suene más antiquísima, lleva un proceso de, delay, EQ, perdón. Lleva una ecualización, filter y EQ, parametric equalizer. Esta. Y lleva un compresor, amplitud de compresión, multiband compresor. Más o menos este así. Presentamos música para recordar. Vamos a darle un Tiger Bass aquí. Vamos aquí al F2 de nuevo. Y le damos aquí un Tiger Bass para que suene un poquito de grave. Presentamos. Vamos a darle un poquito más. Pero en este caso vamos a utilizar vamos a ponerle un Max Bass. Se vale. Estos micrófonos llevaban un poquito de la pastilla de ellos, a pesar de ser clásicas, tenían un grave muy presente. Se los digo por experiencia porque yo lo estuve hablando sobre ese micrófono conectado a esa consola. Lleva un grave exquisito. A ver, tenemos aquí un
o Max Bass. No hay efectos. Tenemos aquí el... Ándale aquí. Mono. Vamos a ponerle este que se llama Medium. Así. Presentamos. Ni más ni menos. Ahí va. Y ya, pues quitando los espacios vacíos quedarían así. Y yo de piquete puse una canción de Mario Alberto Rodríguez de México, que tenía una voz ese compadre. ¿Cómo le decían al Pedro Infante? El ídolo de México, pero la tesitura de la voz era como un... no sé, como una tesitura de voz. Le decían el tenor, algo así. La cosa es que, utilizando esa grabación de Música Sin Final, el programa que emite esta emisora aquí en mi localidad a las 9 de la noche más o menos suena así. Presentamos Música para recordar. Canciones del ayer que nos trae gratos recuerdos y que nos hacen recordar momentos de nuestra juventud. Así nomás. Y esa promo lleva una cancioncita de Los Panchos que no se la agregué porque no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, para que suene antigua la programación, lleva una canción más o menos así, Por derechos de autor se la vamos a aumentar un poquito acá. Ahí. Y cambias Desde aquí, cansa Así. a mi vida, cansada y marchita llegaste una vez y cambiaste el dolor y tristeza por algo mejor. Esa música está aquí. Acá está, Aquí está. Aunque yo he escuchado el de 1900. Aquí está de testigo todo lo que yo he escuchado, miren, de ese programa. Todo lo que se marca en rojo yo lo he escuchado. Pero es que es una exquisitez de música. No sé ustedes qué opinión merecen ante esto, pero sí. La música de antes, la radio de antes, por eso toda la gente se hacía famosa antes. Por su música, por la potencia de las radios. Porque los locutores no hablaban gabazo. Y los productores no, digamos, es que eran unas estrellas. Fíjense que en México... las superestrellas primero nacían de la radio, luego pasaban al teatro o viceversa, pasaban al teatro, luego la radio y luego la televisión, así nomás, y luego los escenarios. De ahí salían grandes cantantes. Ese tema de Pedro Infante me encanta, me encanta, aprecio mucho eso, y aprecio más la vocación de los mexicanos de cómo hacen ídolos a sus estrellas, a sus locutores, a sus artistas, a sus cantantes, a los productores. ¡Qué belleza! Les quise presentar este pequeño video tutorial acerca de estas cosas antiquísimas. Como, más que todo, este es un tributo a las cosas que ya pasaron. Saludos.